Y tenemos aquí una de las ediciones, la única de las dos que yo conozco que haya existencia, del recopilatorio de que Javi Rodríguez hizo para, en su momento, la serie Paraíso, que fue publicada originalmente en el Víbora. Si queréis tener más referencias sobre Javi, tenemos aquí una preciosa entrevista que os vamos a poner el enlace, una preciosa análisis de su obra que junto con Mario Entriago, que fue Descubriendo la Realidad, y otra de Spider-Woman, en la que, por cierto, yo me tuve que esforzar un montón en hacer los efectos especiales. Toma 1, Spider-Woman. Urgencias. 112. 112. Esto es color chicle. 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 De Chewin. De Chewin. ¿Te acuerdas de Chewin? Chicle de Chewin. De Boomerang. Boomerang. El de los años... el de fresa, joder. El de fresa. Pues en el año 97, Víbora, la revista, que básicamente es la que quedaba en ese momento para publicar historias cortas, hizo acopio de Javi Rodríguez, y Javi Rodríguez hizo una historia casi dividida en 19 tomos, o sea, 19 historias cortas, que van desde las 7 a las 8 páginas cada una, en total unas 130 y tantas páginas, en las que, bueno, él intentaba pues que contar un poquillo lo que a él más le gustaba, lo que más le apetecía en ese momento, las vivencias personales. Es decir, voy a contar, porque en ese momento Javi estaba haciendo 20.000 cosas a la vez, ¿no? Y entonces se plantea este proyecto, que es un proyecto muy urbanita, un proyecto muy cercano, un proyecto que habla mucho de las vivencias y de lo que se vivió en ese momento, y gracias a Javi lo tenemos un poquito reflejado. Lo que sí está claro es que este TVO, recopilado en la edición que tenemos es la de Dolmen, pero bueno, una también salida de Capa, la editorial de Tiana, Capa en Trialgo y tal, que sería interesante de profundizar. Pero primero lo que voy a poner es en antecedentes, con lo cual, antes de antecedentes, os voy a contar un poquito de la historia. Bueno, una vez dicho esto, decir que los protagonistas de esta historia son, para mí, cada uno es como siempre, es un multifrutas, pero dentro del multifrutas hay tres personajes principales. Para mí son Keku, que es una chica, Susie, y Richard. Richard está saliendo con Keku, y Keku recibe una copiosa cantidad de dinero que le sirve para montar un bar. Ese bar lo quiere hacer en plan concierto, en plan guay, para que todo el mundo se implique, y encima lo va a hacer en Gijón, en el puto centro, en lo más cercano que hay, ¿no? Poco a poco, ¿qué pasa? Bueno, pues que Keku empieza a relacionarse con ciertos personajes que van saliendo, Susie también lo está haciendo y Richard lo está haciendo. O sea, primero Javi nos ubica cuál es el tipo de relaciones que tienen entre ellos. Tú cuando piensas que cuando alguien tiene un tipo de relación, pues normalmente piensas que es una relación que quieres mantener establemente en el tiempo. No, mira, estamos hablando de los años 90 y estamos hablando de un tipo de revolución que hubo en ese momento en el que a la mujer se le dio un cierto poder que no tenía antes, que era el poder de decisión, y a la vez equipararlo al poder del hombre, sexualmente hablando, por decirlo de alguna forma. Con lo cual era una cosa vivencial, que se vivía cada día, que era una cosa que notabas normal, pero en muchos casos, si la ves ahora con perspectiva, queda un poco rara. Y es una obra que tienes que entender en lo que es en su contexto histórico, o sea, en el marco en el que se mueve, ¿no? Un poquito más allá ya nos metemos en cosas que ya son ahora incluso vistas desde la perspectiva un poco discutibles. Yo pongo siempre referencias de que muchas películas o cómics de los 80 parecían maravillosos a la gente que lo hacían, pero ciertamente hoy en día serían catalogados un poquito duros. Bien, ¿y de qué nos habla ahora? Pues habla precisamente de lo que estábamos comentando antes, en una relación entre una gente que se monta un bar en mitad de Gijón, en el barrio viejo. Dos personas, que son Susie y Keku, que son las dos protagonistas, por decirlo de alguna forma, y con Richard, que ha sido novio de uno de ellas. Y deciden montar un bar que se pueda hacer conciertos de rock, cuando casi no hacía nadie conciertos de rock en Gijón.
¿Qué pasa en los 19 capítulos? Pues no lo sé. Incluso a mí Javi me pareció súper divertido en el momento que dice, esto no es Beverly Hills, esto no es sensación de vivir, 90, ¿cómo era? ¿Cómo era? David, ¿cómo era? 90, 210. 210. Y es que era más de Melrose Place. Claro, entonces me encuentro a Susie y me encuentro a Keku, una más tradicional, que viene de un colegio de monjas. Me encuentro a Keku, que es un poquito más liberal y, bueno, lo que ve el cuerpo y un poquito más. Luego te encuentras a Richard, que es el chaval majo que intenta tener una relación estable, pero Keku nunca se va a dejar coger en ese sentido. Encuentras... Y todo se va mezclando, todo con mucho rock and roll y, por supuesto, con las vivencias normales. Lo que se hace día a día y que se hacía en los años 90 en lo que es, pues, el grupo de amigos que se formó. Es un Friends al guarro. Decía Javi que no quería una sensación de vivir. Sí, pero en perspectiva es lo que queda. Entonces, volvemos a lo mismo. A mí me hizo mucha gracia leerme la obra de cabo a rabo. Porque no solamente puedes hablar de lo que es Javi como dibujante, como guionista, en el que ves que al principio empieza con un trazo muy, muy suave, que precisamente tiene mucha ayuda por parte de Igor Medio, que en ese momento estaban trabajando a tope en el tema de narración visual y tal, y tú veías que había una compenetración muy fuerte, y a la vez también te encuentras pues que hay algo que contar y tal, pero no me deja de dar la sensación, no sé por qué, de que es un trabajo de encargo. O sea, un trabajo de encargo es un trabajo que no es que tengas que ser peor o mejor, en absoluto, pero sí que me da la sensación de que hubo momentos muy concretos que a mí me pareció que verdaderamente se estaban dibujando por dibujar páginas. Este punto al que llega la obra a mí me gusta mucho porque, oye, hay una parte en la que va muy lenta al principio, muy lenta, se está como pensando si tengo que componer la página así. O sea, yo pienso a veces que digo, bueno, esto me lo podría haber colocado de otra forma y tal, y luego se va así haciendo más consistente, más fuerte, más que imbuye más al lector. Es una narración que sí vista resumida y en este álbum pues sí te das cuenta de esas cosas, pero claro, estamos hablando de una cosa que salía mensualmente, pues claro, hay ciertos detalles que pierdes. Es más, hubo una cosa que me pareció bestial, que hubo un personaje que era importante, ya digamos, aparte de los 3 primeros, que uno de ellos se pierde completamente. O sea, uno le cambian el nombre. ¡Ramón por Manolo! Un personaje que encima influye directamente sobre quien es casi la protagonista de la historia, que es Keku. Y precisamente esa razón de cambiar heterosexualidad por homosexualidad, si podía ser o no podía ser, pues me pareció un poco... No estaba bien hilado. Teniendo en cuenta la vinculación que normalmente Javi tiene con las obras que hace, por ejemplo, ya vamos a referenciar Wake Up, que es precisamente alguien que se va a Barcelona, algo que también le pasó a él, por cierto. Para eso, Rock Back, yo creo que representa, ante una forma tal vez lejana, más, no sé, liviana y lo que se vivió en ese momento. ¿Qué problema encuentro con esto? Que a lo mejor sí que lo hizo demasiado personal, con lo cual empezó a desarrollar un montón de tramas, un montón de historias que verdaderamente nunca tienen un fin. De tal forma que al final de la obra sí que te encuentras un poquito acelerado. Pues no solamente que te cambian el nombre de un personaje, sino también ves que hay saltos, hay unas elipsis narrativas entre episodio y episodio, o sea, saltos de unos cuantos años. Es más, el final sí que se vio precipitado ya cuando directamente te saltan 5 años. ¿No? O sea, te salen, no, yo ya estoy casado con no sé quién, ya estoy casado con no sé cuánto, tal, no sé qué, no sé. Y es esa pérdida, esas ganas de poder desarrollar esa vivencia personal en un momento dado, la que a lo mejor sí que me llama la atención en el momento si lo hubiera vivido, pero ahora me da una impresión completamente diferente.
Bueno, pues Keku se lía con Sushi, Sushi con Richard. No, espera, te lo voy a explicar bien. A ver, Keku está con Richard. Richard no le gusta Keku. Bueno, sí le gusta Keku, pero espera, está Sushi. Sushi se lía con Manolo. Manolo, que luego es Ramón. No, espera, vamos a ver. Braulio es el hermano pequeño, no, es el hermano pequeño de Keku. Y bueno, son manta hostias. Y luego tienes a Sonia, que Sonia es así un poco fuerte, pero quiere ir a por Richard. Pero bueno, no está con Richard hasta que Keku... joder, ayuda. Bueno, decir, el cómic me ha gustado en general, o sea, en términos generales, cuando el nivel medio de narración, de sentirte a gusto leyendo y de conocer personajes, te sientes a gusto, pues tampoco tienes nada que diseñar. Sí, también es cierto que sí que lo he visto, pues que a veces era demasiado lento, demasiado confuso, demasiado socialmente, no sabía de qué me estaba hablando, si me estaba hablando de, yo qué sé, de Melrose Place, como habíamos hablado antes, o me estaba hablando de una película de superhéroes. Había un momento que se me perdía absolutamente todo, ¿no? Entonces, sí que me ha gustado mucho cómo ha trabajado lo que es el ritmo para lo que era, pero lo veo de una forma global, en lo que es el recopilatorio, con muchas deficiencias en ese sentido. Sí que disfruto más de las historias individuales. Aunque haya un hilo conductor por debajo que te sigue motivando, que te sigue diciendo, bueno, pues esto será por aquí, será por allá y tal, verdaderamente como un recopilatorio sí que me queda muy cojo. ¿Por qué puede pasar esto? Pues obviamente tiene que pasar por lo que tiene que pasar, porque seguramente llega un momento en que ya tuvo que cerrarse la historia y muchos planteamientos que se hicieron inicialmente no se llegaron a cubrir del todo. Y eso yo creo que se nota mucho precisamente en esta obra, que no pasa, por ejemplo, en otro tipo de trabajos que hace detrás, como por ejemplo el Wake Up o este tipo de trabajos. ¿Qué diría yo? Pues bueno, le daremos un buen aprobado, una historia divertida, una buena forma de referenciar lo que se vivió en esa época, que la viví yo, que la vivió el de enfrente. A lo mejor David no, porque David, ya sabes, estaba metido con ordenadores y... Pero verdaderamente sí que le daría un buen aprobado a una parte de nuestra vida, esos 10 años de generación que fueron muy importantes en nuestro corazón y en nuestros sentimientos.